Bienvenidos a todos. Espero que nuestro Padre Celestial esté ayudándoles, fortaleciéndoles, esté suministrándoles de su espíritu, de su entendimiento, de su ciencia, de su sabiduría, y esté animándoles, confortándoles también para seguir en este seminario de educación continua, fundamentando las raíces de la fe. Yo sé que se requiere un esfuerzo de parte de todos, se requiere una constancia, se requiere un compromiso y bueno, que Dios honre y recompense ese esfuerzo que están haciendo todos. Sé que a su tiempo van a cosechar eh, bendiciones que se van a traducir en entendimiento, en fortaleza, discernimiento, en varias áreas de nuestra vida en la fe para bendición suya, de sus familias, de su congregación y de todos los que estén a su lado. Así es de que no desmayen, recordemos que todo lo, todo lo que es para Dios requiere un esfuerzo. Bien, seguimos en este módulo de septiembre a diciembre y ahora estamos con el tema El Nuevo Pacto, su verdadero trasfondo e interpretación. Es, es un tema fundamental tocar este aspecto, porque quizás pudiéramos pensar en un momento dado, ya la clase pasada que estuvimos por allá en Querétaro, entendimos, ¿verdad? Que pues quizás no es lo más correcto hablar de un Nuevo Testamento o de un Antiguo Testamento, eso ya lo vimos, ¿verdad? Eh, Entendimos que los apóstoles, que el Mesías mismo no citaba las escrituras con esa terminología Antiguo y Nuevo Testamento, sino que citaban las escrituras diciendo como está escrito en Moisés, en la ley de Moisés, en los profetas, en los escritos, en los salmos. Ya estudiamos que la Biblia hebrea, la Tanakh, se divide en tres secciones y cada una de esas secciones la encabeza en el caso de los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías, en el caso de los demás escritos, los Ketubín, el libro de los Salmos. Eh, bueno, sabemos entonces que no hay un Antiguo y Nuevo Testamento, eso fue una terminología usada siglos después por Marción, un teólogo, entre comillas, teólogo cristiano, entre comillas, también cristiano, de influencia más bien gnóstica, que creyó que, bueno, todo lo del mal llamado Antiguo Testamento, todo eso ya no vale para aquel que ha recibido a Jesús, el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos, es malo, es eh, muy severo. Luego entonces llegó a la conclusión muy errada de decir que el Dios de Israel de la antigüedad no era el mismo Dios de Jesús, imagínense, terrible, sino que era otra entidad que no era la voluntad del verdadero Dios, el Padre de Jesús, eh, porque la voluntad del verdadero Dios, el Padre de Jesús, es una realidad eminentemente espiritual, de amor, de gracia, de misericordia. Y en ese sentido, pues todo lo que tenga que ver con la materia, todo lo que tenga que ver con el pueblo de Israel, con esa alianza, ese pacto que hizo con el pueblo judío, pues nada de eso es verdadero. Desde ahí es que se empieza a usar esa terminología Antiguo y Nuevo Testamento y ya entendimos que entonces no es la mejor forma de llamar a la Biblia, de llamar a las escrituras sagradas. Bueno, entonces pudiera surgir la pregunta, pero bueno, la Biblia habla de un nuevo pacto y en efecto, la Biblia habla de un nuevo pacto, eso no lo estamos negando. Eh, Quizás la escritura que más se usa para aludir a este hecho es la de Hebreos 8:13, donde dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y bueno, a veces sin entender el contexto de las escrituras, en términos no solamente de lo que está antes y después de un verso, sino también eh,
todas las facetas y dimensiones que tenemos que entender sobre un aspecto antes de llegar a conclusiones, eh, cuando no se tiene en cuenta ese panorama, a veces, quizás sin mala intención, yo no digo que sea malintencionado, no, puede ser sin mala intención, pero de todos modos no deja de ser una conclusión errada. A veces las personas llegan a la conclusión de que, bueno, ahí dice claramente Nuevo Pacto, ese es el Nuevo Testamento, y ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ah, eso es el Antiguo Testamento. Entonces, aquí está claramente que ya no se debe de observar, obedecer, enseñar acerca de y todo lo relacionado parecido con el mal llamado Antiguo Testamento. Pero nos vamos a dar cuenta que a eso no hace alusión, a eso no se refiere esta escritura. Antes de continuar, tenemos que plantearnos dos preguntas que espero que a lo largo de esta clase, de esta enseñanza, podamos responder, podamos tener los elementos necesarios para dar luz a estas interrogantes y replantear conceptos en nuestra mente. Las preguntas son, ¿el nuevo pacto es la abolición del pacto hecho con Israel en Sinaí? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿el establecimiento del nuevo pacto en la sangre del Mesías es la abolición del antiguo pacto? Tengamos presente estas dos preguntas, ¿ok? Repito, claro que la escritura habla de un nuevo pacto. Eso es innegable, ¿ok? De entrada quiero aclarar eso, pero hay que ver en qué consiste ese nuevo pacto. En primer lugar, la palabra pacto viene del hebreo brit. Generalmente, la palabra brit puede traducirse como pacto o alianza. De ahí, por ejemplo, Brit Milá, el pacto de la circuncisión que hizo Dios con el pueblo de Israel. Eh, Ahora bien, los pactos, los Brit, pueden darse entre personas, entre dos personas, o bien entre Dios y las personas. Tenemos, por ejemplo, Génesis 21, del verso 28 al 32, donde nos habla de un pacto que hicieron Abraham y Abimelech. Y tenemos otro ejemplo, este primero sería un pacto entre personas, y por otro lado tenemos el famoso pacto que hizo Dios con Noé en simbolismo de la humanidad. El pacto que se selló con el arco, llamado también arco iris, esa señal en los cielos que anuncia siempre, recuerda el pacto que hizo Dios con la humanidad de no, no volver a destruir al género humano con agua. Bien, vamos a continuar. Luego entonces, ¿para qué es un pacto? Un pacto busca mejorar relaciones, es perpetuo, eso es muy importante entenderlo. Y el ejemplo justamente que damos con relación al pacto que hizo Dios con Noé es que aún se puede ver el arco en los cielos, en recordatorio de ese pacto que hizo Dios con Noé y la humanidad. Número 3, en los pactos generalmente hay demandas establecidas, tanto en los pactos entre personas como en los pactos entre Dios y las personas. En otras palabras, tú haces esto y yo hago esto. Ahora bien, la mayoría de las veces que Dios ha hecho pacto con las personas es Dios el que hace el pacto con las personas. Quiero aclarar eso porque luego también de aquí a veces se han agarrado, se han tomado para establecer pactos entre las personas y Dios. Y bueno, no es del todo correcto. La mayoría de las veces que hay un pacto en las escrituras, en la Biblia, es porque Dios mismo lo establece, Dios mismo lo ofrece. Pero hay una demanda de ambas partes. Es yo hago esto y tú haces esto. En relación al pacto que hizo con Noé, si el hombre vive una vida recta delante de Dios justamente se comprometía a no destruir la humanidad.
Y en este sentido, claro, está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La realidad es de que en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, cuando hay un pacto entre Dios y las personas, Dios y el ser humano y su pueblo, en muchas ocasiones hay infidelidad en mayor o en menor medida. Eh, pero bueno, justamente a pesar de la infidelidad del hombre, el Eterno es fiel, permanece justamente fiel a ese pacto que hace con las personas, que hace con los seres humanos. Eh, Aquí tenemos un ejemplo de esta realidad que estamos mencionando. El pacto que hizo Dios y Abraham. Eh, Sabemos cuál es ese pacto. Yo haré de ti una nación grande, voy a levantar de ti una nación especial, un pueblo especial. Eh, pero preguntémonos, el que Dios haya establecido ese pacto especial con Abraham, cuando le dijo, tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo, etcétera, y establece un linaje especial a partir de esa decisión de Abraham, de esa fe de Abraham en el único Dios verdadero. Eso abrogó el otro pacto que había hecho Dios con Noé tiempo atrás. La respuesta claramente es no. El arco que puso Dios, que estableció Dios como simbolismo del pacto que había hecho con Noé, con la humanidad, sigue apareciendo hasta nuestros días. Entonces, eso nos viene a esclarecer que un pacto viene a mejorar la relación con el hombre, ¿ok? En este sentido, al levantar una nación santa como instrumento de Dios para la restauración del mundo. Recordando que en esa promesa que le hace Dios a Abraham, sí, se le habló de un pueblo especial, pueblo de Israel, pero también se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, aunque era un pacto especial con Abraham y su descendencia, había una provisión especial para el mundo entero. Recordando que siempre la elección de Israel como nación del pacto, como un pueblo escogido de Dios, no ha sido la exclusión del mundo y de las demás naciones. Vamos, en otras palabras, Dios no ama solamente a Israel, Dios no ama solamente a los judíos, Dios ama a todas las naciones, a todo el mundo. Por eso está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces podemos ver aquí cómo el hecho de que se establezca otro pacto, porque este pacto de Abraham, de Dios con Abraham, es otro pacto diferente al de Noé. Pero el hecho de que se establezca un nuevo pacto no abroga, no anula el pacto anterior que Dios había hecho con Noé, sino todo lo contrario, lo viene a reforzar. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario, y si no, vámonos todavía. Si voy muy recio, me pueden decir, si voy muy rápido. Recuerden que no hay preguntas tontas ni nada por el estilo. No me voy a enojar, ni me voy a desesperar, nada de eso. Bueno, vamos a continuar. Recuerden esas dos preguntas que tenemos desde el inicio, ¿ok? Que nos tienen que acompañar a lo largo de esta clase y que tenemos que esclarecer. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve? Perdón, es que aquí no. ¿Cómo se resuelve el nuevo pacto en la sangre de Yeshua? ¿Ok? Porque repito, claro que se habla de un nuevo pacto. Eso no se niega. Claro que se habla de un nuevo pacto en las escrituras. Aclaro, de un nuevo pacto, no de un nuevo testamento.
porque a veces las personas como que llegan a pensar que es un sinónimo decir Nuevo Pacto a Nuevo Testamento y no es lo mismo, ¿ok? Por eso inicié en un principio retomando la clase que tuvimos de manera presencial, donde hablamos de la composición de las escrituras, lo que significa, de dónde proviene esa terminología Antiguo y Nuevo Testamento y las partes en cómo se conforman las escrituras, las mejores maneras para designar las escrituras, eh, tanto de la Biblia hebrea, la Tanaj, Torá, Nevi'im, Ketuvim, como de los escritos apostólicos, ¿verdad? Entonces no confundamos, no es lo mismo. Pero repito, ciertamente las escrituras en algunos pasajes nos hablan de un de un nuevo testamento, no, perdón, de un nuevo pacto. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? La Biblia nos dice en Números 23:19 que, bueno, claro, él no miente. Entonces, ¿cómo podemos eh, argumentar, resolver este, este punto? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender a qué se está refiriendo esa escritura que leímos en un primer momento de Hebreos. ¿Ok? Vamos a verla de nuevo rápidamente para que no se les olvide. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué es eso del nuevo pacto? ¿Qué estaba próximo a desaparecer? ¿Ok? Vamos a continuar. Eh, Nosotros sabemos que el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley, las tablas de la Torá, los 613 mandamientos o 613 mitzvot. Eh, el pueblo de Israel hace una alianza con Dios para guardarlos, para guardar, para poner por obra esos estatutos. Por lo tanto, eh, iba el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, subrayo eso, todo el pueblo de Israel iba a tener acceso a la Keuná, al sacerdocio. Keuná significa sacerdocio en hebreo. De ahí viene la palabra Cohen en singular, que significa sacerdote. Entonces, el plan primario de Dios era que todo Israel fueran sus sacerdotes. De ahí cuando le dice a Moisés, ustedes me serán un pueblo de sacerdotes y gente santa. No sé si recuerdan ese pasaje de las Escrituras de Éxodo. Eh, entonces, ese sacerdocio, esa keuná, que tiene que ver con el servicio de adoración, con lo que en hebreo se conoce como abodá, abodá Hashem, servicio de adoración a Dios, se relacionaba directamente con el culto en el templo, o antes del templo en el tabernáculo, por medio de sacrificios. Esto requiere después un tema totalmente aparte porque es también un tema muy amplio, el tema de los sacrificios. Solamente comentarles que no todos los sacrificios eran para expiación de pecados, como a veces se entiende. Es, es incorrecto pensar así. Había sacrificios para alabanza, habría sacrificios para acción de gracia, ¿ok? Y sí, algunos cuantos también era para expiación de pecados, pero no todos los sacrificios eran para ese objetivo, ¿ok? Había sacrificios de paz, eh, de restitución, hay toda una gama diferente de sacrificios, de lo que en hebreo se conoce como korbanot o korban. Pero el punto es que todo este sistema de sacrificios se conectaba con el servicio de adoración a Dios, de servicio a Dios, que en un primer momento, recuerden, el propósito de Dios, el plan de Dios era que todo el pueblo, sin intermediarios, pudieran participar de esa keuná, de ese sacerdocio. Pero bien, pasó algo,
¿Qué fue lo que pasó? Israel quebró el pacto a los pocos días. Nosotros recordamos ese hecho lamentable, ¿verdad? Del becerro de oro. En ese momento, Dios casi desecha al pueblo de Israel, a no ser por la intercesión de Moisés, y esa intercesión de Moisés logra una renovación del pacto, ¿ok? Eh, pero ahora esa renovación del pacto, esa, digamos, segunda oportunidad, va a tener una peculiaridad distinta. ¿Cuál es esa peculiaridad distinta? Que el sacerdocio ahora iba a ser llevado a cabo exclusivamente por Aarón y sus hijos y sus descendientes, la tribu de Leví. Esto lo encontramos en Números capítulo 8, del 18 al 19. Entonces, espero que hasta aquí me vayan siguiendo. ¿Vale? Muy bien, aquí estamos. Ok. Seguir. Entonces, perdón, es que luego aquí no alcanzo a ver porque se me interfieren mis barras y demás. Israel quebrantó el pacto y hubo necesidad de renovarlo, pero la renovación de dicho pacto no fue, subrayamos, se renovó el pacto, sí, pero eso no fue la abrogación de la Torá, sino un cambio en su administración por causa de la infidelidad de Israel. ¿Ok? O sea, esas nuevas tablas que Dios le dio a Moisés, ese nuevo pacto, ese pacto renovado que Dios le dio a Moisés después de la intercesión de Moisés, no era una Torá distinta, no eran otros mandamientos, no era que se le haya quitado a la Torá, no, era la misma Torá, solamente que en lo relacionado al sacerdocio, que en un principio la finalidad del Eterno era que todo Israel fueran sus sacerdotes, una nación de sacerdotes y gente santa. Por la infidelidad de Israel, ahora Dios le comisiona a una familia en específico la que una, el sacerdocio, la familia de Aarón. Y creo que ya desde aquí estamos notando eh, ciertas pautas que tenemos que tomar en cuenta cuando escuchamos hablar del nuevo pacto, que ciertamente que existe el concepto de nuevo pacto. ¿Cuáles son esas pautas? Que cuando Dios ha renovado pactos con su pueblo, no ha significado la abrogación o la anulación completa de ese pacto que Dios hizo en un primer momento con sus hijos, con su pueblo, ¿ok? Sino que más bien el Eterno en su perfección, en su bondad, busca medios por los cuales seguir manteniendo justamente esos pactos para que, bueno, el pueblo pueda seguir siendo bendecido a pesar de su incapacidad, a pesar de su infidelidad. Eh, en Mateo 26, claro, encontramos la alusión al nuevo pacto en mi sangre, en esa famosa cena de Pesaj, que algunos llaman la última cena o cena del Señor, que verdaderamente pues era un memorial de Pesaj. Claro, el Mesías habla de este es el nuevo pacto en mi sangre, pero entonces entendemos que el concepto de nuevo pacto no es un fenómeno, no es una realidad, no es un concepto, una idea que solamente venga en el llamado, entre comillas, ya saben, Nuevo Testamento. ¿Ok? Ese concepto, esa idea ya se viene albergando dentro de la misma escritura desde mucho tiempo atrás. ¿Ok? Eh, y esto nos da a entender, poniendo todo esto en este contexto, en este panorama, ¿ok? Nos hace entender entonces que el nuevo pacto no puede ser para nada
la abolición de la Torá, recordando también las palabras del mismo Mesías, Mateo 5, aunque por ahí no puse la escritura, de que no he venido a abrogar, sino a cumplir. Desde antes, de hecho, ya los profetas hablaban de esta realidad del nuevo pacto. En Jeremías 31 se nos habla claramente acerca del nuevo pacto. No sé si tengan por ahí una Biblia, vamos a verlo rápidamente. Jeremías 31. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Y el verso 33 y 34 nos habla de cuál es la realidad de este nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley, mi Torah, en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ok? Y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Entonces aquí podemos extraer dos puntos, que el nuevo pacto sigue siendo con Israel en un primer momento, ¿ok? Y esto nos da a entender que Dios sigue manteniéndose fiel a su pacto que hizo con Abraham. A pesar de la infidelidad de Israel, en parte, Dios sigue manteniéndose fiel a ese pacto. Y también, punto número dos, la Torah sigue estando presente, porque dice el verso 33 que ahora iba a dar su ley, su Torah, solamente que ahora en una realidad distinta y superior en las mentes y en los corazones de su pueblo. Y nos habla, me faltó ahí quizás escribir una tercera realidad, se ve medio feo, pero bueno. ¿Cuál es la tercera realidad? Lo dice al final del verso 4, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, esa nueva realidad es un perdón, pero un perdón perpetuo. Por eso dice, no me acordaré más de sus pecados. No cualquier tipo de perdón, sino un perdón que iba a permanecer. ¿Ok? Pero quiero ser enfático en el hecho de que el nuevo pacto sigue siendo con Israel y que el nuevo pacto, por otro lado, no sustituye, no abroga, no anula la Torah, sino que más bien la lleva a un plano superior, eh, a vivirla por medio de la obra del Espíritu en nuestras vidas, ¿ok? A ponerla por obra con la ayuda del Espíritu de Dios, no solamente a través de nuestra fuerza, no solamente a través de nuestra inteligencia, sino que Dios mismo pone en nosotros de su santa presencia para poder llevar el cumplimiento de los mandamientos de su Torah. Y es por eso que, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, que justamente viene la llenura del Espíritu. Si ustedes recordarán, lo que estaban haciendo en ese momento los discípulos y los que estaban ahí congregados en el aposento alto era conmemorar, estaban esperando conmemorar la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, que como ustedes recordarán, se recuerda por el pueblo de Israel la entrega de la Torah, la entrega de la ley de Dios. Y se nos habla que cuando tuvieron esa llenura del Espíritu, eh,
todos los que estaban ahí, la mayoría eran judíos, estaban hablando en sus propias lenguas porque venían judíos de diferentes partes del mundo a Jerusalén a conmemorar esa fiesta, estaban hablando las maravillas de Dios. ¿Ok? Eso era justamente el cumplimiento de este nuevo pacto cuando Dios, por medio de su Espíritu, estaba perdonando sus pecados y a la vez estaba escribiendo su Torah, su ley, en sus mentes y en sus corazones, de tal manera que ellos podían hablar con denuedo de las maravillas de Dios, de la palabra de Dios. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Ahí se quedó esto. Mira cómo le hago para borrarlo. Me dicen que todo bien. Como les digo, a veces cuando no hay dudas ni nada por el estilo, o lo estoy explicando muy bien o lo estoy explicando muy mal. Espero que sea lo primero. Bueno, entonces creo que hasta aquí estamos entendiendo y resurge de nuevo la pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir Hebreos 8? Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que cambió entonces? Porque claramente dice Hebreos 8, sí, es cierto. Vamos a verla de nuevo. Que hay un nuevo pacto y que hay algo nuevo. Sí, esa realidad la dice. Que hay algo nuevo, hay una realidad distinta, un nuevo pacto, ¿ok? Y que hay algo próximo a desaparecer. Bueno, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué fue eso que cambió? La respuesta es el sacerdocio. Si nosotros vemos el contexto de Hebreos, del capítulo 8, del verso 1 al 6, nos vamos a dar cuenta que ese capítulo está hablando justamente del sistema sacerdotal. Este sistema sacerdotal levítico, nosotros podemos verlo en la misma Torá, en la misma ley, que tenían que presentar sacrificios no solamente por el pueblo, sino también por ellos mismos. No sé si han llegado a leer eso. ¿Ok? Y esto nos habla de que sí, era un sacerdocio puesto por Dios, pero era un sacerdocio que necesitaba perfección, que no era del todo perfecto, sino que era una sombra del sacerdocio perfecto que habría de venir. ¿Ok? Quiero ser muy enfático en esto porque tampoco es de pensar de que el sacerdocio levítico o el sacerdocio arónico era malo, como a veces deduzco, llego a percibir que la gente lo entiende. No, esa idea sería errónea, pensar que el sacerdocio levítico o arónico era bajo, era algo sin sentido incluso. No, este sacerdocio Dios lo estableció, ¿ok? Hay que tenerlo muy en claro, pero ciertamente eh, apuntaba, anunciaba un sacerdocio de una categoría superior, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que nos está anunciando, lo que nos está enseñando el libro de Hebreos? Que Dios entregó el sacerdocio ahora a uno que jamás fallaría. Pero ese sacerdocio es de otro orden. Es un sacerdocio celestial en el tabernáculo celestial. Si ustedes leen todo el contexto del libro de Hebreos, se darán cuenta de que el autor nos habla acerca justamente del tabernáculo celestial. ¿Ok? Y tenemos que también entender esto porque
Yeshua, según su carne, en los días de su carne, pues no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Por lo tanto, en el contexto de la carne, lo físico, Yeshua no podía ser sacerdote simplemente porque no pertenecía a la tribu de Leví. Su sacerdocio era de otro orden. En el lenguaje del libro de Hebreos, según el orden de Melquisedec, el rey de justicia. ¿Eh? Melquisedec era un rey y a la vez un sacerdote, lo cual anunciaba de, esa obra de síntesis y de elevación que iba a ser el Mesías en su persona. ¿Por qué digo esto? Porque dentro del pueblo de Israel, si eras rey, no podías ser sacerdote. Y si eras sacerdote, no podías ser rey. Porque para ser rey tenías que ser de la tribu de Judá. Y para ser sacerdote tenías que ser de la tribu de Leví. ¿Ok? Pero Melquisedec, que nos habla el libro de Génesis de él, nos dice que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. O sea, tenía ambas funciones, ambas dimensiones las sintetizaba Melquisedec, que en hebreo es Melech Tzadik, el rey de justicia. ¿Okay? En ese orden, en ese sacerdocio que proviene directamente de Dios, en el tabernáculo espiritual, allí es que se le fue entregado el sacerdocio a Yeshua. ¿Okay? Y en este sentido, perdón, es que la barra no me deja ver y la tengo que estar moviendo. En este sentido, el nuevo pacto consiste en restaurar el plan original de Dios. ¿Cuál era ese plan original de Dios? Lo dijimos hace un momento, que todo Israel, pudiéramos decir todo el pueblo de Dios, sea un reino de sacerdotes y una nación santa. Y de ahí recordemos la escritura. Si alguien me recuerda dónde está, que no la puse, pero sería bueno, donde dice que Él nos ha constituido reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El Eterno entregó entonces el sacerdocio a uno que nunca fallaría y haría un servicio perfecto y a través de ello el pueblo pudiera también ser elevado y ejercer el sacerdocio. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 19. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna duda. Y yo creo que ya saben entonces a qué se refiere cuando dice, eh, vamos a ver de nuevo la pregunta. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿De qué está hablando? Del sacerdocio. No sé si tengan algún comentario al respecto. Hebreos 10, verso 19 dice, así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mesías, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo, nuevo. Claro que hay algo nuevo. ¿Cuál es esa realidad nueva? El que ahora podemos entrar también como sacerdotes del Dios Altísimo a través del Mesías a el tabernáculo celestial, donde Él es sumo sacerdote. Por medio del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el Mesías, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
teniendo los corazones rociados, dice aquí en mi versión, no sé cómo digan las de ustedes, y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua. No sé si tengan algún comentario, hermanos, alguna duda. No sé si al último sí se esté grabando, pero igual lo vamos a tener aquí. Sí, hermano Israel. Sí, esa parte que el Mesías no podía ser rey y a la misma vez sacerdote, la verdad es que si no, no lo había entendido bien, pero ahora, como lo expones, es según el orden de Melquisedec, pues sí, ya lo Sí, puedo comprender. sí, y de hecho, em, también no tenemos, espero no ser repetitivo y sé que a veces sí lo soy, pero busco dejar lo más claro posible las cosas, las ideas, pero también quiero enfatizar de nuevo que eso no significaba que el sacerdocio levítico de Aarón no sirviera o fuera algo bajo o algo malo, sino que más bien el sacerdocio levítico anunciaba el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio eh, en el tabernáculo celestial, en el mundo espiritual, a manera de sombra de las realidades espirituales. Y de hecho, justamente por eso puse por acá, ay Dios, algunas otras aclaraciones. Dice, dos órdenes sacerdotales que no se excluyen, sino que se complementan. ¿Ok? Bueno, antes de seguir, ¿qué fue lo que cambió? El hecho de que solamente una tribu, una sola familia era la que podía, era la intercesora, era la que tenía acceso al sacerdocio y nadie más, ni otras tribus de Israel, ni mucho menos los gentiles o las naciones. Eso, eso sí desapareció, eso sí, digamos que em, ya cambió, porque ahora en el tabernáculo celestial, ciertamente que a través de el Mesías, nosotros también podemos acceder a ese sacerdocio y entrar en el lugar santísimo, ministrar en el lugar, en los lugares celestiales, en el mundo espiritual. Y es muy importante recalcar esto, en el mundo espiritual, porque suponiendo que el templo de Jerusalén estuviera en pie y los levitas estuvieran ministrando, eh, no es de que pudiéramos llegar al templo de Jerusalén y decir, no, pues a ver, denme aquí lugar porque yo también voy a hacer los sacrificios, yo también voy a hacer los oficios que se hacen aquí. No, la verdad nos dirían, pues nos verían raro, nos dirían raro, no sé qué nos dirían, pero nos verían raro. No significa eso, ¿ok? Significa ser sacerdotes dentro del orden de Melquisedec, que es el orden donde sirve el Mesías en el tabernáculo celestial. Eh, pero el hecho de que haya cambiado esa realidad espiritual, ¿ok? No significa también, por otro lado, que ya ese sacerdocio levítico haya desaparecido, porque recordemos, Dios no puede mentir y Dios le prometió a Aarón que iba a tener un sacerdocio perpetuo, él y sus generaciones, porque esto también pudiéramos llegar a confundirnos, por eso estoy siendo enfático en qué orden, en qué dimensión se lleva a cabo este nuevo sacerdocio, esta nueva realidad, ¿ok? De el Mesías y de los creyentes. Entonces, estas dos órdenes sacerdotales no se excluyen, sino que se complementan. En la escritura no se dice que el sacerdocio de Aarón haya sido abolido,
Eso no se dice en ninguna parte de la Escritura. Más bien, el sacerdocio del Mesías surge en un nivel distinto y superior sin eliminar la función levítica. Por eso Hebreos 8:4 dice, si estuviese sobre la tierra, hablando del Mesías, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Esto implica que el sistema levítico seguía existiendo mientras el celestial estaba ya siendo inaugurado. En otras palabras, el Mesías y los apóstoles participaron de el culto que se llevaba a cabo de acuerdo al orden sacerdotal levítico. Y ejemplos de ello abundan en los escritos apostólicos, en los evangelios, en las cartas. No sé si han llegado a verlos, pero se los puedo pasar sin ningún problema. Y esto nos habla de que, aunque claro, ellos entendían que esa nueva revelación de servir, de estar en el tabernáculo celestial a través de la obra de el Mesías como sumo sacerdote, ya se estaba inaugurando esa era, esa realidad espiritual. Tampoco vieron contradicción en presentar cierta adoración, cierto servicio en el templo de Jerusalén. El texto no dice que Yeshua reemplace a los sacerdotes de la tierra, sino que su ministerio ocurre en el cielo, en el mundo espiritual, en otra esfera del culto. Porque recordemos, también Dios le prometió a los levitas, a Aarón y a su descendencia, que iban a tener también un sacerdocio continuo, ¿ok? Un sacerdocio perpetuo en Israel. Por tanto, podemos decir que los dos sacerdocios coexisten en dimensiones distintas. El levítico como servicio terrenal que enseña, que tipifica, es decir, se hacen cosas a manera de símbolos, a manera de sombras de las cosas celestiales, de las cosas espirituales. Y por el otro lado, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio del Mesías, como un servicio celestial, espiritual y, muy importante, eterno. ¿Ok? Ahorita actualmente no hay, sí hay descendientes de Aarón, pero no hay este templo en Jerusalén. Lo que sí hay es un tabernáculo espiritual en los cielos, un sacerdote que ministra ahí continuamente, y eso es y será eterno, siempre, pase lo que pase en la tierra. Bien, ya estamos terminando. Entonces encontramos que hay un paralelismo también con la vida del creyente, parafraseando lo que dice el libro de Hebreos. Yeshua, el Mesías, no solo ejerce el sacerdocio celestial, sino que lo comparte con su pueblo. Aquí estaba la escritura que les mencionaba. Nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para el Padre. Entonces, realmente, si hay algo nuevo, claro, nuevísimo, si hay un nuevo pacto y es algo formidable y maravilloso, claro, pero eso no abroga el pacto de Dios con su pueblo Israel. Esto significa que nosotros también coexisten ambos órdenes. El levítico, esto es ya una enseñanza más espiritual, cuando ejercemos servicio, enseñanza, sacrificio de alabanza, ¿okay? Cosas más, digamos, externas, más visuales, pero por otro lado también llegamos a ejercer cosas más de tipo espiritual, como la intercesión, como la justicia interior, es decir, cuando nos redarguimos a través del Espíritu de Dios, claro, de cosas que hemos hecho mal, nos lleva a la reflexión, al análisis, al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esa Torah ha sido escrita en nuestro corazón, nuestra mente y corazón, que es el nuevo pacto.
La coexistencia de ambos sacerdocios refleja la unión entre cielo y la tierra, entre el orden visible, el servicio, la obediencia, la memoria, y el orden invisible, la gracia de Dios, la redención, la mediación eterna a través del Mesías. Lo que quería con esto es que entendiéramos cómo eh, estos dos sacerdocios se complementan, no se excluyen, aunque ciertamente el sacerdocio del Mesías es superior, por supuesto. Eh, Hay dos diferentes planos, ya lo mencioné, el levítico es un sacerdocio en la tierra, es una sombra, es una memoria, pero el de Melquisedec, que es del Mesías, es un sacerdocio en el cielo, en el mundo espiritual, es un sacerdocio más real, que una intercesión eterna en los cielos. Um, ¿Y por qué es más real y por qué es más perfecto? Pues simplemente porque el Mesías no tuvo que presentar sacrificios por él mismo, porque tuvo una vida perfecta, a diferencia de los sacerdotes del sacerdocio levítico, que tenían que constantemente presentar ofrendas por ellos mismos primero. Entonces no hay sustitución, sino cumplimiento. Y bueno, creo que el punto 3 y el punto 4 ya está más que explicado. El simbolismo y la enseñanza de cada uno de ellos. El Levítico nos recuerda la santidad, el sacrificio, todas esas facetas que hacían los levitas de purificaciones, de sus mismas ropas que usaban. Bueno, eso nos habla a nosotros también, aunque no seamos de la tribu de Leví. Mientras que el orden de Melquisedec nos habla de una obra de redención y mediación definitiva. En otras palabras, de esa obra que hizo el Mesías por todos nosotros. No sé si tengan alguna duda, si entonces ya podemos responder a la pregunta que es el nuevo pacto, su verdadero trasfondo e interpretación. ¿Todo en orden? Israel. Sí. Entonces podríamos decir que cuando dice que el antiguo pacto está por desaparecer, podríamos decir que podría suceder eso en el reino milenial. Mm, pudiera, pudiera ser que pueda pasar cuando ya esté el reino del Mesías establecido en la tierra, aunque cuando dice está próximo a desaparecer, o sea, sí, entiendo que no habla de que ya desapareció, sino que está próximo a. Algunos, algunos interpretan así. Yo creo que también va por el lado de que, ¿qué es lo que está próximo a desaparecer? Bueno, el hecho de que nada más y solamente nada más una familia, en este caso la familia de Aarón, era la única y nada más que podía tener acceso al sacerdocio, a, eh, a fungir eh, como esa intercesión con Dios y con el pueblo, a estar en la presencia de Dios, sirviéndole. Eso sí, claro que desapareció. En mi entendimiento sí, sí desapareció. No en el sentido de desaparecer que ya no sean la tribu de Aarón sacerdotes, pero sí en el sentido de que ya no hay como solamente esa exclusividad en ellos. Pero sí también algunos sí interpretan así que se está refiriendo a que en un futuro, en el reino milenial,
pues ahí sí ya no va a haber sacerdotes, pero yo la verdad lo entiendo más por el lado de, repito, esa función exclusiva que solamente tenía la familia de Aarón. Por supuesto que sí se acabó, y no se acabó por el hecho de que ellos ya no tengan sacerdocio según el orden del Levítico, sino que ahora en una realidad superior como es en el tabernáculo celestial, en el mundo espiritual, a través del sacerdocio del Mesías, ahora no solamente la tribu de Aarón, sino que todas las tribus de Israel, e inclusive todos los creyentes de cualquier nación, ahora también vienen a ser sacerdotes del Dios eterno, según el orden de Melquisedec. No sé si usted qué piensa. Sí, 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 sí. Bueno, yo pensaba más en ese punto de que a lo mejor ya en el reino del Mesías, pues ya sea, porque también dice am, por ahí en Apocalipsis, recuerdo que una vez que Dios establezca su reino, Él será el Dios y el Mesías será el rey sobre todos, ¿no? Sí, Y quiero y ya no suponer habrá templo, ¿verdad? que ya no habrá templo Sí, y que Él será el tabernáculo, algo así. sí. Yo considero que eso se refiere al mundo por venir. Eso en hebreo se llama el Olam Abba, que no es lo mismo, no es lo mismo que el reino mesiánico. No es lo mismo. O sea, la era mesiánica o el reino mesiánico es como ese puente, Como ese ¿no? espacio, Ajá, ese como un espacio, espacio para el reinado del Mesías. ajá, para esa transformación del mundo y de las cosas. Y yo así lo considero, yo creo que en el reino mesiánico, muy probablemente sí va a haber templo y va a haber sacerdocio de la tribu de Leví. Y hay algunas escrituras que también aluden a ello. Y sí, ya después en el Ulanabá, en el mundo por venir, sí, muy probablemente ya se establezca eh, solamente el sacerdocio del Mesías como tabernáculo, y él será el tabernáculo, sí. Ujú. Sí, exactamente. Muy bien, no sé si alguien más quiere opinar o dar algún punto. Dicen que todo bien. Al último sí se transmitió en Facebook, hermano, ¿o no? No pude, Ah, no ok. sé qué pasó con mi laptop, no pude transmitir. Ok, entonces yo le mando la grabación. Bueno, entonces no sé si ya no hay ningún comentario, duda, objeción, Pues nada más a reclamo. lo mejor.